Dentro del estudio se incluyó lo que es el cálculo de la constante de equilibrio por la ecuación de Canfield. Esta ecuación fue diseñada para la utilización en computadoras en base a curvas de constantes de equilibrio para hidrocarburos de GPSA. Según Almeida, se puede lograr una variación a partir de la ecuación de Canfield de 9,91% en el valor de K del metano, provocando una variación del 31,2% del líquido producido y con una mínima desviación del 1,15% del líquido condensable, volviéndose una ecuación aceptable para los cálculos de la constante de equilibrio. Para un diagrama de fase donde el líquido y el vapor coexisten en equilibrio dentro de una región delimitada para las curvas formadas por el punto de burbuja y por el punto de rocío. A continuación se muestran las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de la ecuación de Canfield. Para el cálculo de la fase líquida, vapor, se aplicó el método de iterativo Newton-Raphson. Este se utilizó a través de la ecuación que se muestra, la ecuación número 1, que supone que un valor de B con los valores de K sub I y Z sub I dado, el valor de B debe aumentarse o disminuirse hasta lograr que la ecuación satisfaga la igualdad hasta la unidad. Al lograr esto se procede a obtener los valores de la fase líquida y luego la fase gaseosa por Y sub I es igual a K sub I por X sub I de la mezcla de gas. Conjuntamente con las mezclas, conjuntamente con estas ecuaciones y sus derivadas, se puede iterar y determinar el valor más aproximado. La finalidad de realizar este tipo de ejercicio es determinar el punto de rocío. Este punto de rocío es cuando se forma cuando la temperatura o presión a la cual una mezcla en fase vapor comienza a condensarse por enfriamiento o compresión. Se conoce como el punto de rocío. En este caso se considera la cantidad de líquido producido, una cosa que es despreciable con respecto a la cantidad de vapor que es presente. Por lo cual se tendría que Y sub I igual a Z sub I, es decir, la composición del vapor no se altera cuando éste se encuentra en su punto de rocío. La presión en el punto de rocío se denomina presión de rocío. Es una propiedad importante dentro del sistema porque es cuando luego de esa presión de rocío, empieza a cambiar las fases en el yacimiento. Entonces, se incluyen diferentes métodos para predecir la presión de rocío a una temperatura y composición específica de la mezcla de hidrocarburos. Se puede hacer por predicciones por el valor de K basada en ecuaciones empíricas, que es lo que estamos haciendo en esta investigación. Predicción por el valor K basada en ecuaciones de estado, que también se está aplicando. Una predicción por computación o por medios de computadora. Predicción mediante correlaciones empíricas calculando la presión de rocío directamente en la función de las propiedades termofísicas, que sería la parte experimental. De los métodos antes mencionados, el cálculo de la presión de rocío utilizando el valor K, basado en ecuaciones empíricas, es el más ventajoso debido a la velocidad y precisión computacional. Por lo tanto, es importante estudiar y desarrollar una nueva ecuación o unas ecuaciones que sean confiables para determinar la presión de rocío. En la diapositiva pueden observar lo que son la ecuación del punto de rocío. Se menciona que el otro límite de aplicabilidad de la ecuación siguiente es el punto de rocío. A continuación se determina el punto de rocío de una mezcla gaseosa. Si se observa para B igual 1, se debe hacer la sumatoria que está expresada en la segunda ecuación.
El procedimiento para hallar la presión de rocío es asumir un valor P. Segundo, a una temperatura y presión conocida hallar los valores de K sub I. Calcular la sumatoria de K sub I de Z sub I sobre K sub I. Si la sumatoria es mayor a 1, entonces aumenta la presión y se regresa al paso número B. Si la sumatoria es menor a 1, se disminuye la presión y se regresa al paso B. Si la sumatoria es igual a 1, la presión de rocío es la última presión asumida. En cuanto al punto de burbujeo, se considera en el yacimiento como el estado en equilibrio de un sistema compuesto de petróleo crudo y gas, en el cual el petróleo ocupa prácticamente todo el sistema, excepto una cantidad muy pequeña de gas. También es definido como la temperatura o presión a la cual una mezcla líquida en una composición dada se comienza a evaporar a medida que la temperatura aumenta o la presión disminuye. Este se conoce como el punto de burbuja. Para determinarlo, se tiene la cantidad de vapor producida, una burbuja, es despreciable con respecto a la cantidad de líquido presente. Esto es, si B es aproximadamente cero, por lo tanto, se tiene que X sub I y Z sub I es igual a Z sub I. Es decir, el líquido permanece en la cámara de evaporación instantánea y conserva su composición cuando se encuentra en el punto de burbuja. En la diapositiva pueden observar lo que son las ecuaciones que se utilizan para el cálculo del punto de burbuja. Adicionalmente están los pasos que se debe seguir para determinar la presión de burbuja o la presión de burbujeo. Se asume un valor P a una temperatura y presión conocida. Se hallan los valores de K sub I. Luego se calcula la sumatoria de K sub I por Z sub I. Si la sumatoria es mayor a 1, se aumenta la presión y se regresa al paso B. En caso de que sea menor a 1, se disminuye la presión y se regresa al paso B. Si la sumatoria es igual a 1, la presión de burbuja es la misma presión ya asumida. El proceso que se siguió para desarrollar el ejercicio lo explicará, e igualmente que las conclusiones lo explicará el ingeniero Jaime Díaz.